Y esta es una historia que cuando se menciona, ya la gente sabe, no, que no es un hombre que tiene la mano seca, pero hay algo más allá detrás del hombre, y es que no solamente es que el hombre tiene la mano seca. Voy a empezar hablando por vida. Vida es la capacidad dada por Dios para funcionar, producir, servir y darle y glorificarle vida a Dios. Cuando hablamos de vida, es algo que estaba muerto, llega el maestro y cobra vida. Por eso dice que antes de que Jesús llega a aquel lugar, dice que el maestro andaba caminando, y dice que venía caminando cuando estaban los trigos, todavía larga siembra. Dice que el maestro venía caminando a aquel lugar, pero de repente le dice, vamos a la sinagoga. Y dice la Biblia que otra vez entró Jesús, ¿dónde? A la sinagoga. Me da a entender a mí que en otras ocasiones estuvo en ese lugar. Por tal razón dice la Biblia, vamos otra vez a ese lugar. Y cuando hablamos de sinagoga, ese lugar de asamblea, de reuniones, donde los escribas y fariseos, gente que estudiaban, iban a aquel lugar los sábados a debatir temas, a predicar la palabra a un grupo que siempre lo seguía. Entonces, en aquel lugar, en medio de ellos, había un hombre que tenía las manos secas. Dice algunos exegetas, hombres que estudian la Biblia, gente que escudriña, dicen que posiblemente aquel hombre que tenía la mano seca, dice que aquel hombre era albañil, que posiblemente tuvo una fractura, una lesión en su tiempo y las manos se le secó. La Biblia como tal no lo dice, pero dicen unos escritores que aquel hombre trabajaba construcción y producto de una lesión se le secó la mano. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta? Me llama la atención, que dice que el maestro otra vez entra a la sinagoga. Aquel lugar no era un lugar común, no era un lugar solamente que se llama sinagoga, era un lugar donde los altos funcionarios de aquella generación iban a ese lugar. Gente que andaban con el cuello erguido, gente letrado, gente que conocían todo medio por haber, pero faltaba algo. Tenían algo erróneo, y era que ellos decían que los sábados no podía nadie hacer milagros. Pero una cosa es lo que diga el hombre de la tierra, y otra cosa es lo que diga mi Padre que está en los cielos. Mientras el hombre cree que no puede hacerlo, ay Padre, yo conozco a alguien que no tiene que ver que sea feriado, que sea fin de semana, que sea lunes, que sea martes, que sea miércoles. Si él llegó a aquel lugar, te va a sanar. Pues cuando él llega, cobra vida lo que está muerto en aquel lugar. El maestro que había entrado a aquel lugar, más bien solamente están expectantes, esperando a ver qué va a hacer el maestro. Porque hay gente que de tiempo que se le importa que usted esté seco en el espiritual. Solamente te buscan para que le haga grupo. Se fue en 4. Yo no sé si le vino a hablar a alguien hoy. En aquel lugar, en medio de lo que estaban ahí, escribe fariseo, había alguien que tenía una gran necesidad. Y aquel hombre que tenía la mano seca, me imagino que quizá estaba así, se tapaba, porque no sé si esto ha pasado. Cuando tenemos algún defecto o tenemos alguna lesión, tratamos de cubrirnos y de taparnos para que no lo vean. Me imagino que el hombre en aquel lugar quizá estaba así, para que no se le vea la lesión. Y le hablo desde mi punto de vista. Yo tuve hace 8 años una fractura en mi pierna derecha y quedé con mucha cicatriz, y tengo todavía los 10 puntos negros que se ven porque tenía los fijadores que salían afuera, y yo lo que hacía era que me ponía una venda para taparme la cicatriz que tengo, y siempre andaba con una venda. Y cuando la gente me preguntaba, yo decía, no, sé que es para cualquier cosa, movimiento, que no se me lesione. Por mentira, en mi interior era que yo me cubría las cicatrices que tengo. Tengo muchas cicatrices en la pierna izquierda, producto de un accidente. Y un día llego a un lugar llamado Naranjo, en Cabral, y voy a una piscina y estoy compartiendo con unos amigos, y cuando me siento en el morito que estoy ahí, estoy en bermuda, pero tengo puesta la venda en la pierna, y estoy mirando alrededor a todo el mundo, y veo una joven de unos 15 años que está nadando en la piscina, y me quedo mirando fijamente, y estoy mirando y veo que nada zambulle, y cuando me quedo mirando fijamente, yo estoy sentado en un murito, veo que ella sale de la piscina, se siente en el murito, y cuando veo que se agarra la pierna, se zafa la pierna, tiene una prótesis. ¡Aleluya! Su pierna derecha se la zafa y se la pone al lado. Cuando yo la vi, yo me quedé. Ahí escuché entonces que me dijo, está mirando. Sin embargo, ella no tiene espina y nada, y tú la tienes y no tiene nada. Ahí entendí, digo, aguante, espérate. Véndate, ahora tiene la pierna. Porque yo me lo pensaba, si estaba medio incómodo porque tenía lesiones, pero cuando veo a esta niña que no tiene pierna, tiene una prótesis, ya no ando, ¿por qué? Yo no puedo nadar. Esto pasaba con aquel hombre que tenía la mano seca.
Me imagino que en medio de las personas que estaban ahí se tapaban. Quizá tenía vergüenza. Se lo digo porque esto pasa. Me pasó a mí y me tapó de la gente. Casi no quería entender. Y me daba como mucho, no sé, como tristeza. Y veo que aquel hombre se mantenía siempre en la esquina. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que por más que te tape, Dios conoce el área que está seca. Yo repito eso. Por más que tú ocultes el área que está seca en tu vida, Dios la conoce. Y por eso vengo a decirte hoy que hoy cobra vida la parte que está seca en tu vida. Ay, Padre, yo siento a Dios acá. Hoy cobra vida. Yo no sé si es la pierna, no sé si es el brazo, no sé si es el corazón, no sé si es la mente, pero hoy cobra vida de que tiene tiempo seco en tu vida. Por eso hay que saber con quién juntarse en este tiempo y con quién andar en este tiempo. Como así brigado sí, porque si te fijas, aquel hombre tenía una condición, aquel hombre necesitaba tener un de repente en su vida, pero la gente que estaba ahí con el cuello erguido, lo que le importaba era crear un grupo para ellos comenzar a instruir e enseñar lo que ellos sabían, a querer hablar de leyes y de la Torá y decía hablar, pero no le importaba que aquel hombre tenía una condición en su mano y tapaba la mano. Por eso cuando llega Jesús, que entra, ellos se olvidan de que ese hombre necesita un milagro y lo que hacen es que le prestan atención a Jesús, esperando a ver qué va a hacer el maestro para luego cuestionarle. Luego entonces querían hablar cosas bien importantes del maestro. Por eso dice en el verso 3, que me encanta: entonces digo al hombre que tienes en la mano seca, levántate y ponte en medio. Ahí comenzó la gente a hablar, ahí comenzó la gente a criticar, porque hay gente que ande contigo, está todo ready, pero cuando llega de repente se incomoda. Hay gente que andan envueltos contigo, te brincan, te bailan y te gozan, pero solamente hasta que no llega de repente tu vida. Cuando llega de repente tu vida, ay papá, se le revoltea lo que tiene por dentro, porque a él, porque a mí no, porque a él, mentira. Olvídese que ese no es su amigo, esa no es su hermana, ese es el compañero, porque el que es suyo, cuando ve que la bendición te cae, ay Padre, gracias, porque si a él le cae también, a mí le cae arriba. Si a él le cae también, va a llegar a mí. Yo me eché a mi esposa cuando vengo de camino. Yo me gozo cuando veo a un hermano aquí prendido. Amén. Me gozo. Y yo sentado ahí siempre digo: Padre, úsalo. Padre, úsalo. Padre, habla de pueblo. Padre, habla de pueblo. Porque cuando tenemos mentalidad de reino, eso pasa. Pero cuando no hay mentalidad de reino, olvídate que van a decir: Padre, úsame a mí. No. Señor, mira, pero úsame a mí, Padre, no. Eso es cuando hay. Que yo escuchaba gente que iba a la casa de decir: no va a caminar. Y yo escuchaba gente que decía: se va a quedar ahí. Y ya de ahí va a ser por una silla de ruedas, que yo reprendo al diablo. Y yo escuchaba gente, eso era día tras día, era como una canción, pastor. Todos los días me decía: no va a caminar, no va a ser el mismo, no se va a mover. Hacia acá solamente mueve los brazos, mueve la cabeza. Y la gente solamente iba a eso, era decir: ay, Lenny, soy mi madre, pero no va a caminar. Pero ¿y qué pasa? Iban todos los días, día tras día, pero hasta un día que se metió en Nazareno a la sinagoga, hasta un día, porque lo que le digo que es tullirte, es mantenerte siempre rezagada, es mantenerte para que tú no te muevas, que te mantengas siempre encorvada, siempre que ay, le huele aquí, ay, le huele aquí, porque eso es lo que él quiere, para que tú no ores, para que tú no abras tu boca, te quiere enmudecer, mentira del diablo. Yo vengo a decirte hoy que se le acabó el agua al diablo y a su demonio, mentira del diablo, el Señor reprenda. Se va. Hasta un día que se metió mi padre en la sinagoga y lo que decían: no va a caminar, está difícil. Ya hace 9 años, antes del año, entonces comencé a pinino, empecé a caminar de nuevo y la gente que decía: no va a caminar, y yo caminando. Que había una madre que oraba y decía: va a caminar, va a predicar la palabra. Yo no era cristiano, pero había una palabra depositada sobre el hombre que portaba a Dios en ese entonces. El Dios que yo conozco, no sé, usted puede tirar moco, baba, lágrimas, lo que tire. Es bueno porque yo lo hago, pero mi padre no se mueve ahí. No. Mi padre, el día menos pensado que usted entiende y crea, ahí se mete en la habitación, ahí se mete en la iglesia, ahí se toca el trabajo, se mete en el carro, se mete donde quiera que esté.
Porque a veces creemos que porque botamos muchas lágrimas y mucho loco, creemos que el cielo se va a abrir. No estoy en contra de eso. No, porque yo lo hago. Yo grito, míreme. Era duro antes para llorar, pero mire. Después que vinimos a los pies de Cristo, se le afloja a uno la rodilla, se le afloja a uno todo, y a veces uno está nada en la lágrima de uno cuando llega la presencia, cuando penetramos con Dios. Yo no sé cuáles son las bendiciones de este tiempo, y yo sé que estamos en el tiempo de la madre, pero yo doy una palabra hoy, no solamente a la madre, a la casa, a cada hermano que está aquí, y yo vengo a decirte hoy que yo no sé qué es lo que está produciendo, que tú te seques espiritualmente, que te más seca cada día, que tiene años seca, yo no sé qué, pero yo vengo a decirte que hoy se metió mi padre aquí en la casa, yo vengo a decirte que Nazareno está aquí, y si él está aquí, cobra vida a los que están muertos, yo no sé cuánto están entendiendo, si él está aquí, cobra vida a los que están muertos ese tiempo en tu vida. Dice el verso 4. Siento a Dios acá, sí Señor. Y les digo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Le pregunta el maestro. Pero ellos callaban. Para ellos era imposible que el maestro hiciera milagro el sábado. Hace tiempo en este tiempo que quiere limitar a Dios. Hace tiempo que creen que Dios solamente obra a las 3 de la mañana, que solamente obra a las 3 de la tarde. Mentira, papi. Si usted cree en Él y se postra y se mete en la habitación, puede ser lunes, puede ser miércoles, puede ser el día que sea. Y si usted creyó de que va a descender, va a descender. Lo que pasa es que esta gente creía que solamente Dios se movía de lunes a viernes. Alábala, como dice el pastor. Tenían un cronograma, espérate, en orden ordenado. Es de lunes a viernes que el Padre se mueve o hace milagros. Tenían tachados los sábados. Eso no tenía el hombre. Pero el Padre vino a romper con ese esquema. El Padre vino a eliminar eso, sacar de la mente a la gente que no es como ellos dicen, que el sábado hay que mantenerse en reposo. Claro, aquí en el humano, que no trabajamos los sábados, no tenemos reposo. Pero mi Padre no reposa, que está en los cielos. A cualquier momento Él lo hace. Por eso dice el verso 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, y dijo al hombre, extiende tu mano. A ver, conociendo al maestro, quién era lo que estaban allá adentro, que solamente hablaban de la boca para afuera, pero en su corazón había amargura, en su corazón había enojo, en su corazón lo que había era todo menos Dios. Hace que te ve este tiempo, que aunque te brincan y te bailan y te saltan, pero no tienen adentro amor hacia el otro. Y se puede decir que el amor cura que multitud de pecados. Aquella gente no tienen amor. Hay solamente lo que había la palabra para la izquierda, pero era palabra solamente para ellos mismos. A ellos se les importaba de que Dios no milagro al paralítico, al cojo, al manco o como lo hiciera. Ellos solamente querían que se le haga grupo en aquel lugar. Porque hay gente que solamente te quieren a ti para que tú hagas un grupito. Usted sabe